Mi nombre es Nafilonor Carrillo. Soy de la comunidad indígena del Cerrodeo, del municipio de Barranca La Guajira, en el departamento de La Guajira. Nafi, ¿a qué jugaban los abuelos? Tus abuelos. Mis abuelos, escuchaba que ellos se jugaban con carros de madera, que siempre jugaban con muñecas de trapo. Es más, todavía he visto señoras que eran de la época de mis abuelos que todavía construyen esas muñecas con todos esos implementos y herramientas que son manuales y que además la consiguen en la cotidianidad, normalmente en cualquier lugar, con herramientas como trapos, agujas, y las van cosiendo ellos mismos a mano y construyen todo eso. Y así era que ellos se reinventaban para ejercer el juego como una actividad de distracción en medio de sus vivencias. Para ti, ¿cuáles eran los juegos tradicionales? Para mí los juegos tradicionales se basaban en las Barbie, en jugar al paintball, al escondido, porque ya mi generación no era tan arraigada a las costumbres guayú debido a la crianza que a mí me dieron mis padres. Mi madre es guayú, pero mestiza, y mi papá era mestizo, pero no fue criado dentro de la comunidad. Entonces, las cosas que yo tuve de la cultura guayú fue de la parte materna, pero fueron muy poquitos los conocimientos que fui recibiendo cuando estaba en mi niñez. Ya cuando fui creciendo y me fui relacionando más con mi familia materna, a medida que fui creciendo, fui conociendo muchas virtudes de la parte de la cultura guayú que hoy en día hubiesen generado en mí otras ventajas a lo largo de mi vida y en el paso que voy recorriendo hasta el momento. ¿Cuáles son los juegos actuales que practican los niños y jóvenes? En los juegos actuales que practican los niños y jóvenes son basados en la tecnología. Muy pocos juegan al escondido y enfrascados totalmente en el computador, en una Atari, en una Play. Y bueno, se basa más que todo en esas situaciones que los alejan, además de desarrollar unas habilidades cognitivas que son diferentes a las que se desarrolla una persona que juega con esos recursos naturales que ofrece el medio ambiente, por ejemplo. Porque en la cotidianidad y en nuestro entorno como tal encontramos muchas herramientas con las que podemos reinventarnos como anteriormente se hacían en nuestros antepasados. Pero hoy vemos y analizamos que los niños solamente se limitan a lo que le muestra el Nintendo o esos juegos así, cosa contraria a los antepasados, porque ellos mismos eran quienes generaban esa creatividad y fluía de ellos como tal. Hoy en día nos imponen, como decir, unas reglas y unos juegos y solamente nos ceñimos a ellos y quedamos hasta ahí como encapsulados en el tiempo. Ahora, ¿cómo harías tú una comparación entre 2 o 3 generaciones con respecto a los juegos tradicionales? Pueden ser la generación de tus abuelos, tu mamá, tú. Bueno, la comparación más clara, y de hecho lo decía anteriormente, es que anteriormente mis abuelos se reinventaban, y si podemos analizar, eso llevaba a desarrollar en ellos unas habilidades diferentes a las que nosotros tenemos. Si nosotros sopesamos todas estas situaciones, nos damos cuenta que anteriormente las personas no sufrían tanto de depresión o de otras situaciones como de timidez y esas cosas así, porque de ahí mismo les ayudaba a suplir seguridad para ellos, ya que su creatividad les daba
esa habilidad, les permitía conocer de qué eran capaces, hasta dónde podían llegar, cómo podían generar un ambiente diferente a la rutina que venían viviendo por las exigencias que les hacían sus papás en aquellas épocas, debido a que en aquellas épocas era muy importante que uno como joven o niño en ese momento ayudara a sus padres, porque mientras el papá estaba, digamos, limpiando la roza o limpiando el café, bueno, en fin, no sé, tantas cosas, y la mamá haciendo la comida, porque ese era más o menos el rol que ellos llevaban. Entonces los hijos se encargaban de traer el agua del río para que la mamá lavara, para que la mamá cocinara. El papá venía y buscaba la leña y la traía. Y en ese sentido, los jóvenes y los niños debían de ayudar y de ir dando como un granito de arena para también ir solventando las situaciones de esos momentos, porque en aquellos momentos no teníamos el saneamiento básico que tenemos hoy en día con respecto al agua y todas esas cosas. Además de eso, hoy nosotros tenemos, como quien dice, una vida fácil, en la que todo lo tenemos a la mano, y eso es lo que nos conlleva más que todo, es como a estar ahí, se puede decir como inhabilitados, en el sentido de que no somos tan creativos y recursivos como lo fueron nuestros padres y nuestros abuelos en aquel entonces. Son cuestiones que a medida que va pasando el tiempo, todo lo vamos obteniendo más fácil, y hoy claro es de que con la tecnología podemos decirle a un dispositivo: Alexa, apaga las luces, y todo eso va generando, son cuestiones como la flojera y todo, y un sinnúmero de cosas que lo que va permitiendo es que nosotros nos inhabilitemos cada día más y no ejercemos todas las habilidades que tenemos como seres humanos. Tú hablas de las habilidades socioculturales de la generación anterior, de tu mamá y de tus abuelos, con respecto a ser recursivo. ¿Tú cómo ves eso ahora en tus hijos? Bueno, ellos tienen habilidades desarrolladas, pero son habilidades que se desarrollan en la tecnología. Cosa diferente con nosotros, o me incluyo porque a pesar de que yo estoy como en las dos etapas de lo que se está viviendo actualmente, y cuando entramos a analizar ese detalle, vemos que los niños tienen una destreza muy avanzada, y es más, hasta tienen ciertos conocimientos que nosotros a esa edad no los teníamos, pero es por el alcance que tienen de la tecnología, y eso nos conlleva también a entender que hoy ellos tienen un amplio conocimiento de ciertas cosas que nosotros no teníamos, pero que a la vez no lo saben utilizar en muchísimas ocasiones. Y nosotros en ese sentido, más que todo nos desarrollábamos era en cómo, por ejemplo, hacer emprendimientos. Digamos que si no nos fluía por algún lugar, pues podíamos hacerlo por otro. Y sobre todo que hay algo muy puntual y que siempre me ha llamado la atención, y es la forma en que nos alimentamos. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de una cosecha de maíz, a nosotros nos traían un maíz que era cultivado naturalmente. Hoy no, hoy vamos a un supermercado y lo encontramos con químicos y ciertas cosas. Nuestros abuelos no hacían eso. Nuestros abuelos se fijaban en cómo estaba la luna, cuándo era el tiempo de la lluvia, y todo eso permitía entonces que agarraran su mejor cosecha en el momento de la siembra, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando yo digo que ellos tenían otros recursos diferentes a los que nosotros tenemos, porque todos esos químicos y esas cuestiones conllevan a otras situaciones o procesos que no son tan ventajosos como los que tenían nuestros abuelos.
nuestros abuelos tenían una vida saludable, su físico era bastante natural y como les digo, sin conservantes y demás. Pero, cosa contraria hoy, a mi edad yo pudiera tener un mejor aspecto físicamente, pero, y puedo decirlo, que mi abuela ya tiene 86 años y es una mujer que está vitalmente en su mejor momento dentro de lo que es la vejez. Yo pienso que cuando yo tenga esa edad es posible que si yo no comienzo a tomar hábitos diferentes a los que vengo tomando, no voy a estar como ella se encuentra en estos momentos. Esas habilidades sociales, ¿tú crees? Esas habilidades sociales que se ven con respecto a la creación y producción de juegos tradicionales, ¿crees que fortalecían la unión familiar o no? Sí fortalecían la unión familiar. Lo digo porque en ese momento, digamos, hablando de mi época y basándome en lo que yo viví, el hecho de jugar 7 niños, 8 niños, 10 niños, significaba que estuviéramos en constante comunicación, y eso permitía que nosotros desarrolláramos esa habilidad, hasta en la forma de cómo expresarnos para llamar a Juan o a María o a Carlos o a Pedro. Y ahí vamos desarrollando y determinando ciertos parámetros que permitían o que me respetaran o me vieran como líder o me vieran desarrollarme con ciertas habilidades que hoy en día en algunos niños no vemos desarrollar porque simplemente se la pasan incrustados en la tecnología.